Hace 40 años Europa ya dependía del petróleo árabe. De allí procedían buena parte de los 13 millones de barriles diarios que se consumían en el viejo continente. Por eso saltaron todas las alarmas cuando la OPEP decidió no abastecer a Estados Unidos ni a sus aliados en Europa que habían apoyado a Israel en la guerra contra Siria y Egipto. Un embargo que duraría hasta marzo de 1974. Esto hizo disparar el precio del oro negro hasta tal punto que las autoridades europeas empezaron a buscar nuevos yacimientos para autoabastecerse. Así contaba en 1973 Informe Semanal la que sería la primera crisis del petróleo. Desde que se inició hace una semana la guerra del Oriente Medio, un centenar de supertanques de las flotas occidentales han transportado a los puertos de Europa los 12 millones de toneladas de crudos de petróleo que, una vez refinados, servirán para cubrir las necesidades del europeo durante la semana de las Navidades. Lo que pueda pasar tras esa semana, con los abastecimientos de petróleo a Europa, entra dentro de los riesgos e incertidumbres que hoy emergen por causa de este conflicto bélico. El hombre occidental esclavizó en los comienzos de siglo su incontenible desarrollo industrial a esta sustancia viscosa de color negro llamada petróleo. Al no encontrar en sus propios territorios las suficientes fuentes de energía, tuvo que empezar a buscarlas en otras tierras. El subsuelo más generoso iba a ser localizado bajo las ardientes arenas de los desiertos del norte de África y del Próximo Oriente. En Londres, en una plaza pública enclavada en el corazón de la City, allí donde residen los más grandes complejos financieros, industriales y comerciales de nuestro mundo, se levanta un sencillo monumento dedicado al petróleo que desde hace 65 años fluye en el Oriente Medio y se consume en Europa. Esta fue la primera boca de extracción del primer pozo petrolífero del Oriente Medio. Este enorme grifo fue abierto en 1908. Por estas tuberías, en los 15 años siguientes, manaron 7 millones de toneladas de crudos de petróleo. Con las dos guerras mundiales, el petróleo dejó de ser una fuente de ingresos. Se convirtió en una industria básica, en una materia prima de vital importancia estratégica. Desde esta semana, merced a la confrontación del Oriente Medio, es un arma más a ser utilizada en la contienda. No ha habido guerra en la que el petróleo no haya tenido un papel importante como condicionante de la victoria o incluso como desencadenante del conflicto. La amenaza no es nueva, pero desde luego nunca fue tan evidente. De todas las consecuencias que pueden derivarse del conflicto del Próximo Oriente, aquella que más preocupa al hombre de la calle es la de un dramático corte de los abastecimientos de petróleo procedentes de aquella zona. Dramático corte que podía traducirse en restricciones en las estaciones de gasolina o en una subida importante del precio de esta vital sustancia sin la que puede vivir el humano de nuestros días. Una simple reducción del orden del 1% en las importaciones de petróleo necesitadas por Europa supondría la inmovilización de 750.000 automóviles. La cifra estadística impresiona y será mejor comprendida al saberse que 12 millones y medio de los 13 millones de barriles que consumen todos los días los países europeos proceden de los yacimientos petrolíferos del Medio Oriente. Cierto que solo una quinta parte de este consumo diario es expendida en las gasolineras para alimentar a los millones de vehículos que congestionan las calles y carreteras de Europa. Y cierto también que el gran pellizco de los abastecimientos lo propinan las industrias que dependen de este combustible líquido para cumplir sus programas de producción. Pero sería muy fácil adivinar la lista de prioridades que los gobiernos decidirían ante la inminencia de un repentino corte en los abastecimientos de petróleo procedentes del Oriente Medio. Millones de vehículos tendrían que ser paralizados para que las fábricas pudieran apurar la última gota de combustible. Las reservas de petróleo acumuladas por los países europeos para casos de emergencia cubrirían las necesidades de los consumidores por un periodo de tiempo que varía entre los 60 y 90 días.
algunas semanas más, pocas, en caso de que los gobiernos de Europa establecieran severos controles y racionamientos sobre los 13 millones de barriles diarios que gastamos los habitantes del viejo continente. La industria internacional del petróleo está dominada por 7 grandes compañías, 5 de ellas norteamericanas, una inglesa y otra holandesa. El valor de sus propiedades, instalaciones y equipos supera los 8 billones de pesetas, la renta nacional de España en los últimos 7 años. Los precios oficiales se establecieron a principios de la década de los años 50. En el Oriente Medio estos precios nunca estuvieron proporcionados a los costes de producción y las compañías explotadoras pudieron así realizar increíbles beneficios. La situación cambió radicalmente en la década de los años 60, cuando los países productores, agrupados en la Organización de Naciones Exportadoras de Petróleo, comenzaron a solicitar aumentos de las obligaciones tributarias de las compañías explotadoras. La epidemia de nacionalizaciones de los intereses de estas compañías petrolíferas, el despertar político de las naciones árabes, desembocó en la década de los años 70 en una situación de auténtico e intranquilizante desequilibrio. El adverso resultado de la Guerra de los 6 días aceleró en 1967 la politización del oro negro. Por encima de victorias o derrotas militares, se impone el hecho incuestionable que indica que un 60% de las reservas de petróleo del mundo reposan en el subsuelo de las naciones árabes, decididas, ahora más que nunca, a reconsiderar el valor del petróleo que fluye de sus tierras. Su fuerza radica en que, sin este producto, no podría continuar la civilización tal y como la conocemos hoy. En nuestros días, y gracias a los extraordinarios avances de la investigación científica, el hombre no solo utiliza el petróleo como combustible, sino también para su vestido y alimento. Sus usos son ilimitados. Con él son posibles los plásticos, los detergentes, el nylon, las fibras textiles, el terilene, los fertilizantes y hasta los alimentos sintéticos, porque en los laboratorios se ha conseguido ya obtener el filete del petróleo, la carne sintética, de igual color, sabor y tacto que la auténtica, y además con mayor valor nutritivo. Todo ello partiendo de las proteínas de alta calidad extraídas de los subproductos del petróleo. De ese petróleo que los europeos buscan desesperadamente en su geografía a la vista de las tenebrosas perspectivas que se dibujan en el horizonte del Oriente Próximo. La Comunidad Económica Europea es el mayor consumidor de petróleo importado del mundo. La servidumbre que impone esta realidad ha empujado a las naciones de Europa hacia las aguas del Mar del Norte, en búsqueda de los crudos que necesita para consolidar su posición de primerísima potencia mundial. Los trabajos de investigación comenzaron hace 8 años y desde entonces hasta nuestros días los yacimientos petrolíferos submarinos del Mar del Norte se han multiplicado de manera espectacular. La financiación de estos descubrimientos petrolíferos europeos es forzosamente internacional debido a los astronómicos presupuestos. Explotar uno de estos yacimientos, comercializar la extracción de sus crudos, cuesta $1.000 millones, el mismo dinero que costaba a los norteamericanos lanzar un Apolo hacia la Luna. Los primeros crudos de petróleo procedentes del Mar del Norte están siendo refinados ya experimentalmente en estas gigantescas instalaciones enclavadas en el sur de Inglaterra, por cuanto estos crudos requieren de un especial proceso de refinado, mucho más laborioso y sobre todo mucho más costoso. Las extracciones de petróleo procedentes del Mar del Norte alcanzarán en la próxima primavera la cifra diaria de 500.000 barriles y al final de la década de los años 80 cubrirán las 2/3 partes de las necesidades del consumo europeo. En los 2 últimos años, los éxitos de estas prospecciones que se realizan en el litoral europeo han sido resonantes. Ha movido a muchos gobiernos de nuestro continente a abordar con optimismo la tan actual crisis de las fuentes de energía. En las plataformas submarinas del Atlántico Norte, dicen los geólogos,
hay suficiente petróleo como para cubrir las necesidades de los europeos de las generaciones venideras. Incluso los buceadores han iniciado los trabajos de instalación de los oleoductos que conectarán a estos yacimientos submarinos con la tierra firme. Oleoductos que simplificarán y abaratarán los presupuestos de explotación. Oleoductos que colocarán a los crudos de petróleo a la entrada de las refinerías europeas. El mejor regalo que la naturaleza podía tener reservada para los europeos del mañana. La probabilidad y posibilidad de no tener que depender total y absolutamente de un combustible que siempre está por llegar a través de los mares de tierras lejanas. La formidable realidad de contar con una inesperada fuente de energía a las mismas puertas de su casa.